Hola, mi gente bella, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar en un monedero con una boquilla y le vamos a hacer este diseño. En este caso, no importa cuántos puntos tengamos en número, pero sí el tamaño. Mi boquilla es de 8 centímetros, es esta. Pero si la tuya es más pequeña o más grande, no pasa nada, se puede adaptar perfectamente. Vamos a utilizar 5 colores. Yo voy a usar un hilo acrílico de 2 milímetros de grosor y para ello voy a tejer con una aguja de 1,75. También podemos usar la del número 2, pero si haces el punto flojo, te sugiero que uses una más delgadita, no mucho más, pero un poquito más. Vamos a necesitar también una aguja lanera, una aguja normal de costura, porque la aguja esta lanera no entra por estos agujeritos. Entonces, cuando tengamos que coser la boquilla, vamos a usar una aguja normal. Vamos a necesitar también un marcador de puntos y algunas cuentitas para luego el adornito que le pongamos en el extremo. Con esto vamos a hacer nuestro monedero. Las cantidades de hilo que vamos a usar y el tamaño exacto lo dejaré toda la información en la cajita del vídeo, justo debajo donde dice más. Pinchas ahí y te despliega el texto con toda la información. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. El anillo mágico ya sabemos cómo se hace. Comenzamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí cerramos nuestro anillo mágico. Como siempre vamos a trabajar en espiral. Cerramos aquí. El primero lo vamos a hacer de esta forma. Y ahora vamos a colocar todos los hilos con los que vamos a trabajar. Y los vamos a colocar aquí, por encima de esta hebra con la que estamos trabajando. Los colocamos ahí. El hilo de la colita del anillo mágico lo unimos a estos hilos de aquí y vamos a empezar a trabajar. Recuerden que cogemos el medio punto de atrás y vamos a ir tejiendo alrededor de los hilos que tenemos. Y vamos a hacer 2 puntos en cada punto, es decir, 8 aumentos. Tenemos 1, segundo aumento 2, y así vamos a ir haciendo hasta 16 puntos que tendremos al final. Cuando ya tengo unos cuantos hechos, voy a esconder los hilos. Y los voy a esconder de esta forma. Tenso, despacito. Y vamos escondiendo las puntas de estos hilos. Para que cuando estemos tejiendo esos cabitos no nos molesten. Listo. Y ahora aquí continuamos
haciendo nuestros aumentos. Ya tengo los 16 puntos. Voy a cerrar aquí la vuelta y cambio el blanco por el rojo. Y este punto lo voy a cerrar en rojo. Empezamos a tejer un punto y un aumento. Aquí un punto, un aumento, un punto, un aumento. No lo he marcado porque el color ya me está marcando el inicio de la vuelta. Entonces no necesito marcar el punto. Un punto, un aumento. Hasta finalizar la vuelta. Acabada la vuelta, cerramos aquí. Y comenzamos la nueva vuelta, pero esta vez cerramos el punto en azul. Y hacemos la siguiente vuelta en color azul, que serán 2 puntos y un aumento. 1, 2, aumento. Repetimos. 1, 2, aumento. Y eso es lo que vamos a repetir alrededor de la vuelta. Estoy acabando la vuelta con 1 o 2 puntos y último aumento. 1 y 2. Este último, el último punto, lo vamos a cerrar en color naranja. Y aquí vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Primer punto aquí. Contamos 1, 2, 3 y hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo hueco. Y eso es lo que vamos a repetir a lo largo de la vuelta. 1, 2, 3 y aumento. 1 y 2. Así. Esto lo repetimos a lo largo de toda la vuelta. Estoy llegando ya al último punto, que es el aumento. Y este último punto lo voy a cerrar en verde. Para hacer nuestra siguiente vuelta en verde. La siguiente vuelta serán 4 puntos y un aumento, pero vamos a empezar haciendo 2 puntos y un aumento. 1 y 2, y ahora a partir de aquí sí son 4 puntos y un aumento. Contamos 1, 2, 3
4, aumento, y iremos haciendo 4 puntos, un aumento alrededor de toda la vuelta. Acabaríamos haciendo un aumento y 2 puntos para completar la secuencia de los 4. Estoy acabando la vuelta, he hecho el aumento y ahora 2 puntos para completar la secuencia. Este último punto vamos a cerrarlo en blanco. Así vamos a ir alternando los colores. Ahora nos corresponderían 5 puntos y un aumento. Entonces vamos contando 5 puntos, un aumento. 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento. Nos aseguramos de que nuestro circulito esté plano. Si por algún motivo ves que se te empieza a encoger, primero, que los hilos internos no estén tan tensos que nos vaya encogiendo el tejido. Al mismo tiempo miramos por detrás. Mira, aquí se me quedó el rojito. Pues lo que hacemos es tensar el rojo, pero luego tenemos que volver a ponerlo bien, si no se nos queda encogido. O aquí, por ejemplo, se ve un poquito el color naranja, pues lo tensamos un poquito también, pero al mismo tiempo lo tenemos que volver a poner derechito. Si aún así ves que se te encoge, que se encoca, pues también podemos repetir los aumentos. Es decir, si yo aquí he hecho 4 aumentos, ahora corresponderían por norma 5, pues puedo repetir hacer 4 puntos y un aumento de nuevo, no pasa nada. Tengo 1, 2, 3, 4 y aquí pues hago un aumento. El mismo tejido nos va diciendo, nos va mostrando si es que necesita más material. Entonces yo repito esta vuelta haciendo 4 puntos y un aumento. 2 y 3 y 4 y hago aumento. Si a ti se te encoca en otra vuelta en la que hemos hecho de a 2 puntos un aumento o a 3 puntos un aumento, la siguiente repites la misma secuencia, 3 puntos un aumento o 2 puntos un aumento, donde sea que sea la vuelta que se te está encocando. En esta ocasión no vamos a ir midiendo contando los puntos. No tenemos que tener una cantidad de puntos exacta, puesto que nuestro dibujo, nuestra cenefa, no es un esquema continuado, sino que es un motivo que lo vamos a emplazar al frente de nuestro monedero. Por lo tanto, que tengamos más o menos puntos no nos afecta. Tengo 3, un cuarto punto. Recuerden que estoy repitiendo los aumentos de la vuelta anterior para dar un poquito más de material a nuestro círculo y evitar que se encoque. Este puntico de aquí luego lo esconderé. Y lo podemos esconder fácil, por ejemplo. Si te pasa lo mismo, yo aquí voy viendo cositas y las voy compartiendo para que vayamos aprendiendo. Ahí lo escondemos y ya está. Ya no se ve ese puntito azul que se veía antes. Bueno,
voy a seguir haciendo esta vuelta y continuamos. Aquí he acabado mi vuelta haciendo 4 puntos de nuevo, 4 puntos, un aumento, y mi base está recta, o sea que no le sobran puntos, ni le sobran ni le faltan. Vamos a hacer una última vuelta, o no sé si es la última, pero vamos a hacer otra vuelta más. Cuando hagamos esta vuelta medimos y entonces vemos el tamaño que tiene nuestro círculo. En este caso vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Vamos a ir tejiendo 2, 3, 4, 5, aumento, 5 puntos, aumento, 5 puntos, aumento, hasta finalizar la vuelta. He acabado mi vuelta con 5 puntos y un aumento. Lo voy a comparar con el tamaño de la boquilla y queda exactamente a la misma medida. No al del círculo interno, sino al círculo externo, porque tengamos en cuenta que este borde iría dentro de esta ranura, con lo cual si lo hacemos más pequeño nos va a quedar muy pequeño a la hora de luego coserlo. ¿Me explico? Esta última vuelta roja es la que nos va a servir luego para meterlo dentro de este círculo. Bien, a partir de aquí, que ya tenemos la medida, vamos a hacer algunas vueltas de un punto en cada punto y lo vamos a hacer en blanco. Con lo cual, este último punto lo cerraremos en blanco. Aquí cerramos con blanco y comenzamos a hacer nuestra primera vuelta de un punto en cada punto. Aquí ya no hacemos aumentos, sino que vamos haciendo un punto en cada punto. A ver. Acabada la vuelta, ya de un punto en cada punto sin aumentos. Yo en un total tengo 66 puntos, pero como ya dije antes, lo que nos interesa en este caso es la medida, no tanto la cantidad de puntos que tengamos en nuestra base. Bien, acabada la vuelta, vamos a cambiar a azul marino. Aquí. Y vamos a hacer aquí unos puntos en azul marino que serán, vamos a ver, vamos a tejer hasta la marca que he puesto aquí. ¿Cómo he organizado la marca? Muy fácil. Os lo explico porque en caso de que tengan el monedero que estés haciendo es más pequeño o más grande, es muy fácil. Simplemente doblaríamos aquí hacia el centro, más o menos, y contaríamos desde el centro 9 puntos a la derecha, 9 puntos a la izquierda. Y dejaríamos esa zona marcada. Yo lo he marcado aquí para luego contar 18 puntos, ¿vale? Entonces, desde el principio de vuelta, que siempre lo dejamos atrás, a la parte trasera del tejido, como es este caso, vamos dejando el cambio de vuelta aquí atrás. Entonces vamos tejiendo desde el inicio de vuelta, vamos a tejer en azul hasta llegar aquí y luego dejaríamos 18 puntos que tejeríamos en blanco. A ver, yo quiero que lo entiendan bien porque luego esto lo pueden adaptar a cualquier otro tamaño dependiendo del tamaño de boquilla que tengan. Entonces vamos haciendo aquí 2 y 3. Voy a hacer hasta la marca. He tejido 23 puntos en azul. Ahora aquí este último punto
que voy a cerrar en blanco y vamos a tejer 18 puntos. Estos 18 puntos sí que hay que respetarlos porque forman parte del motivo que luego vamos a hacer, y eso sí que tienen que ser, en este caso van a ser 18. 1, 2, dejemos hasta 18 puntos. Tenemos 18 puntos. Cerramos de nuevo en azul y seguimos tejiendo en azul hasta finalizar la vuelta, que más o menos pues será la misma cantidad, 23, 22, 24, punto arriba, punto abajo, porque hemos calculado que estuviera en el centro. Así que vamos tejiendo un punto en cada punto en este color. He acabado la vuelta en color azul y aquí he cambiado a color naranja. Ahora vamos a hacer 22 puntos en color naranja hasta llegar a un punto anterior a la zona azul. He hecho 22 puntos en color naranja. Este último lo vamos a cerrar en azul. Y hacemos un solo punto en azul. Aquí vamos a ajustar este. Hacemos un punto en azul. Cerramos en blanco. Y hacemos los 18 puntos en blanco que tenemos aquí en el centro. $18 puntos en blanco. Este último cerramos en azul. Hacemos un solo punto en azul. Y cerramos en color naranja. Y ahora con color naranja vamos tejiendo hasta finalizar la vuelta. La siguiente vuelta haremos igualmente en nuestros puntos en este color naranja. Voy a poner la marquita porque ahora sí que ya al tener el mismo color necesitamos marcar dónde empezamos, dónde acabamos. Bien, vamos a ir tejiendo en color naranja los 22 puntos. Y a continuación vemos qué tenemos que hacer. Cuando llegamos aquí, cambiamos a azul y hacemos 9 puntos. El primero sobre el azul de la vuelta anterior. Y los siguientes 8 sobre los blancos. En el que hace 8 cambiamos al blanco. Hacemos 2 puntos. 1, 2, regresamos al azul. Y hacemos otros 9 puntos en azul. 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Cuando ya tenemos los otros 9 puntos, nos cambiamos al color naranja. El que hace 9. Cambiamos al naranja y finalizamos la vuelta en color naranja. Comenzamos la siguiente vuelta también en color naranja. En esta ocasión vamos a hacer 20 puntos en color naranja. Llevo 3, 4, así hasta 20. Ya hice 20 puntos y voy a continuar haciendo 2 más, que serían 22. Y ahora voy a ir tejiendo sobre los azules. Este haría 23, 24, 25, 26 y 27 puntos. El que hace 27 cambiamos al azul. Hacemos 2 puntos en azul, 1 y 2, y nos vamos al blanco. Y ahora hacemos 6 puntos en blanco, 2 sobre estos 2 de azul de la vuelta anterior, 2 sobre los blancos de la vuelta anterior, 2 sobre los azules de la vuelta anterior, y aquí volveríamos al color naranja. Y vamos tejiendo en color naranja hasta finalizar nuestra vuelta. Es decir, vamos tejiendo sobre estos que tenemos de color azul. Son 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de azul. Y continuamos sobre los puntos de color naranja hasta finalizar la vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 25 puntos en color naranja, o lo que es lo mismo, tejeremos en color naranja hasta llegar a 2 puntos antes de estos 2 puntos azules. Es decir, estos 2 últimos que tenemos aquí en color naranja serán en azul. Así que si queremos contar, contamos. Y si no queremos contar, pues no contamos. Y vamos tejiendo hasta llegar ahí. Lo que más fácil nos quede. Cuando estoy aquí a 3 puntos, este lo cambio a azul para poder hacer los 2 puntos siguientes en color azul, que los hacemos sobre los 2 puntos de color naranja de la vuelta anterior. Aquí cambiamos a blanco para hacer 4 puntos. Upsi. Así. 4 puntos, 2 sobre los puntos azules de la vuelta anterior,
2 sobre los blancos de la vuelta anterior, cambiamos a rojo, hacemos 2 puntos, 1, 2, este segundo cerramos en blanco, repetimos los 4 puntos que hemos hecho a este lado, 1 y 2, y repetiríamos los 2 en azul y pasaríamos al amarillo para hacer los puntos, amarillo, naranja mejor dicho. En esta siguiente vuelta vamos a ir tejiendo en color naranja hasta llegar 2 puntos antes de los puntos azules que tenemos en la vuelta anterior. Si queremos contar, contamos, si no, simplemente vamos tejiendo hasta llegar a este punto, o sea, contamos 1, 2, este tercero cambiamos de color y hacemos estos 2 en azul. Así es más fácil, no tenemos que estar contando. Y también nos sirve para tener un punto de referencia en caso de que el monedero que tú estés tejiendo sea más pequeño o más grande, que tenga otro tamaño distinto a este. Cuando ya estoy a 3 puntos de los azules, en este último cambio al azul y hago los 2 puntos en color azul. Así, 1 y 2 sobre los color naranja de la vuelta anterior. Cambiamos al blanco. Ahora con el blanco vamos a hacer, a ver, ahí. 1, 2 sobre los azules de la vuelta anterior y 2 sobre el blanco. Este segundo cambiamos a rojo. A ver si lo logro. Aquí. Y hacemos 2 puntitos en rojo. 1, 2 y cambiamos al verde. Y sobre los 2 puntos rojos de la vuelta anterior hacemos 2 puntos en verde. 1, 2 y este segundo cambiamos de nuevo al rojo y hacemos 2 puntos. Sobre los blancos de la vuelta anterior estamos retrocediendo. Digamos que los puntos verdes son los centrales. Entonces ahora aquí repetimos los 4 puntos en blanco. 1, 2 sobre blanco y otros 2 sobre el azul. Cambiamos al azul. Hacemos 2 puntos sobre el naranja de la vuelta anterior. 1 y 2. Cambiamos a naranja y ya seguimos derechito hasta finalizar la vuelta en color naranja. Aquí, así, hasta completar nuestra vuelta. Así es como se va viendo. En la siguiente vuelta, que yo ya he hecho el primer punto, lo he marcado, vamos a ir tejiendo en color naranja hasta pasar estos 2 puntos azules.
Entonces vamos tejiendo en este color. Cuando llegamos a los dos azules, tejemos sobre ellos en color naranja. Y en este segundo cambiamos al azul. Hacemos 2 puntos en azul sobre los puntos blancos de la vuelta anterior. En el segundo punto cambiamos al blanco. Y aquí hacemos 4 puntos en blanco. 2 sobre los puntos blancos de la vuelta anterior. 2 sobre los puntos rojos de la vuelta anterior. Cambiamos al rojo y hacemos 2 puntos en rojo sobre los puntos verdes de la vuelta anterior. 1 y 2. Nos regresamos al blanco para repetir lo que hemos hecho aquí. Vamos al blanco, hacemos 4 puntos, 2 sobre los rojos de la vuelta anterior, 2 sobre los blancos de la vuelta anterior, cambiamos al azul, hacemos 2 puntos, 1 y 2 sobre los blancos de la vuelta anterior. Cambiamos al naranja y ya seguimos tejiendo en color naranja hasta el final de la vuelta. Aquí los 2 primeros sobre los azules de la vuelta anterior y ya seguimos adelante hasta finalizar la vuelta. Y así es como va quedando. Nuestra siguiente vuelta, pues seguimos trabajando en color naranja. Y vamos trabajando en color naranja hasta llegar a los 2 puntos azules que hicimos en la vuelta anterior. Ups. Y los pasamos, es decir, vamos a ir tejiendo en color naranja hasta tejer 2 sobre estos 2 azules. Aquí tejemos sobre los azules de la vuelta anterior, cambiamos al azul y hacemos 2 puntos en azul. Uno y 2 sobre los blancos de la vuelta anterior. Cambiamos al blanco para hacer 5 puntos. Vamos a ver. Aquí. Hacemos 2. Perdón, no son 5, son 6. Aquí hacemos 2 sobre los blancos, 2 sobre los rojos y 2 sobre los blancos. Aquí cambiamos al azul, hacemos 2 puntitos sobre los blancos de la vuelta anterior,
cambiamos al naranja y vamos tejiendo hasta finalizar la vuelta. Aquí sobre los azules empezamos ya con el color naranja y vamos tejiendo hasta finalizar la vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a tejer 23 puntos en color naranja hasta llegar a 5 puntos de distancia de nuestros puntos azules. Lo podemos hacer contando 23 puntos o simplemente vamos a contar 5 puntos en caso de que tengas otro tamaño distinto o te quede así más fácil. Contamos 5 puntos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Marcamos y vamos a ir tejiendo en este color naranja hasta llegar a ese punto. Ya tengo aquí 22 puntos, el que hace 23 voy a cambiar al azul, voy a quitar ya la marquita porque ya he llegado a mi destino. Cambiamos al azul y hacemos en total 9 puntos. Vamos a hacer 5 sobre los de color naranja de la vuelta anterior. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2 sobre los puntos azules de la vuelta anterior. 1 y 2 y 2 más sobre los puntos blancos de la vuelta anterior. Y eso hace un total de 9 puntos. Aquí vamos a cambiar al blanco para hacer 2 puntos. 1, 2. Volvemos al azul y volvemos a tejer los 9 puntos que hemos tejido a este lado. 2 sobre los blancos de la vuelta anterior, 2 sobre los azules de la vuelta anterior, ya van 4 y sigo contando hasta 9. 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí cambiamos al color naranja para seguir tejiendo hasta el final de la vuelta en color naranja. En esta siguiente vuelta, que yo ya la he comenzado, seguimos tejiendo en color naranja hasta llegar a los puntos azules de la vuelta anterior. Vamos tejiendo. Al llegar aquí cambiamos al azul, hacemos un solo punto en azul, porque lo que estamos haciendo es repitiendo lo que tenemos aquí abajo. Entonces hacemos un puntito en azul, a ver, aquí. Y nos cambiamos al blanco. Y ya vamos tejiendo en blanco. A ver, a ver, a ver. Aquí. Sobre los azules que tenemos de la vuelta anterior. Y seguimos tejiendo en blanco hasta llegar a este último punto
de azul. Toda esta parte va en blanco igual que esta de aquí. Al llegar aquí cambiamos al azul, hacemos un punto en azul y volvemos a cambiar al color naranja para seguir tejiendo en color naranja. Ahora, finalizada esta vuelta, atención que este último punto que tenemos lo vamos a cambiar al azul. Y vamos a ir tejiendo en azul. A ver, aquí. Vamos tejiendo en color azul hasta llegar al puntito azul que tenemos de la vuelta anterior. Aquí llegamos hasta este punto, lo hacemos también en azul y aquí cambiamos ya al blanco. Y en blanco vamos a tejer hasta llegar al otro extremo o al otro lado, aquí donde tenemos el otro punto azul. Todo esto va a ir en color blanco. Al llegar aquí, pues cambiamos al azul, hacemos un puntito sobre el azul de la vuelta anterior y continuamos con azul hasta finalizar la vuelta. Una vez hemos finalizado nuestra vuelta en azul, pasamos al blanco y hacemos toda la vuelta en blanco. Es como se ve. Yo voy a hacer una segunda vuelta en blanco ya para finalizar. Miren qué bonito, ¿eh? Qué preciosidad. Parece como una mini mochilita, pero lo vamos a transformar en monedero. Y ya para finalizar, pues de la misma forma que hemos hecho en otras ocasiones, aquí hacemos punto deslizado, una cadeneta y cortamos aquí para esconder los hilos internos. Lo que vamos a hacer es tensamos un poquito, cortamos, reacomodamos sin tensarlo demasiado, ¿sí? Porque si no, entonces los hilos estos se nos quedan escondidos por aquí y la boca se nos ensancha. Entonces, así con mucho cuidadito los dejamos ahí escondidos. Y ahora ya vamos a probar para colocar la boquilla en nuestro monedero de esta manera. Para que nos quede bien centradito, pues lo que hacemos es lo siguiente. Esto lo vamos a poner bien centrado de un lado del otro. Podemos incluso marcar. Ponemos un marcador a cada lado y los marcadores se nos van a quedar aquí, en estos laditos de la boquilla. Esto que nos sirva pues de orientación para que nuestro monedero se nos quede bien centrado. Lo ponemos así, de esta forma. Metemos bien esto aquí. Y ahora con la ayuda de unas tijeras o con el extremo de la aguja vamos a ir introduciendo este borde en la ranura que tiene la boquilla. De esta forma, así, nos aseguramos que
el marcador queda centrado con la bisagra de la boquilla. Y ahora ya con una aguja normal y con hilo normal de coser, ya vamos a ir cosiendo la boquilla. Cuando ya lo tenemos bien entradito en la ranura, vamos a ir cosiendo por los huequitos que tiene la boquilla y vamos cosiendo de esta forma, aquí y hacia adentro, a todo alrededor, ¿eh? Damos un punto aquí, otro allí. De esta forma a todo alrededor, para que ya nos quede la boquilla cosida. Siempre asegurándonos que nuestro tejido está dentro de la ranura, ¿eh? Bien, voy a coserlo y vemos. Ya lo tengo cosido. Si ven aquí las puntadas y al otro lado también. Una vez ya lo tenemos todo, le podemos hacer el adornito o le podemos poner una anilla de llavero. Ya esto es opcional. Y de esta forma ya nos queda nuestro monederito. Miren qué cosita tan bonita. Y así quedó nuestro monedero. ¿No les parece una cosa coqueta? Coqueta y bonito. Vean, qué preciosidad de monedero. Bien, pues espero que les haya gustado y que lo disfruten haciéndolo tanto como yo he disfrutado compartiéndolo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego.